Hola, bienvenidos a esta videocápsula que explica el proceso de diseño y co-creación de contenido y learning para la oferta de diplomados 2020 de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Nos acompañan hoy las dos expertas en diseño instruccional y didáctica interactiva, Julia Rosa Romero y Naifer Acuña. Le doy la palabra a Julia Rosa Romero para que nos explique cómo fueron las primeras etapas de este proceso. Adelante, Julia Rosa. Hola, gracias. En esta cápsula vamos a compartir con ustedes a manera de caso el proceso desarrollado para el diseño y co-creación de diplomados de la oferta de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, formación para el 2020. El reto grande era co-crear con formadores expertos en diferentes ramas del derecho, 8 diplomados y 31 módulos, y poder diseñar 1.152 horas totales de formación en 5 meses. El diseño y co-creación de esos contenidos se realizó en 3 fases básicas. La primera, la sensibilización con autores. La segunda, la construcción y aprobación de sílabos. Y la tercera, la co-creación de la didáctica y de las actividades interactivas que harían parte de la ruta de aprendizaje de cada uno de estos diplomados. En la primera fase se realizaron talleres de sensibilización con autores que buscaban poder acompañar a estos expertos en esa transición de la formación presencial dirigida hacia la formación autónoma digital y poderlo familiarizar con las diferentes herramientas que luego utilizaríamos en el proceso de co-creación. Bueno, en esta fase iniciamos por explicar cuáles eran los tipos de aprendizaje. Existen métodos de clasificación para identificar la naturaleza del contenido para educación y learning, basado en combinación de dos dimensiones, la complejidad del guión y la didáctica y las experiencias de producción multimedia que se desean ofrecer como interacción con el contenido digital. Entonces había que diferenciar lo que era un aprendizaje por adquisición, por colaboración, por práctica, por indagación y por producción. En el segundo paso de esta primera fase está la parte didáctica interactiva, que es el poder identificar, por eso vemos esa línea punteada, diferentes opciones o momentos didácticos por los cuales va a transitar el discente durante su curso. Se trata de enriquecer ese aprendizaje con momentos de descubrimiento, de transición, de ejercitación y de evaluación. Y poder identificar en ese tercer punto o en esa tercera parte de esa fase cuáles son los tipos de interacción, qué momentos se iban a desarrollar por sincrónica virtual, qué iba a requerir tutoría no sincrónica, autónoma con didáctica interactiva, colaborativo en comunidades, en qué momento realizar algún tipo de pausas, cómo abordar o cómo inducir al estudiante hacia las lecturas, cómo verificar su aprendizaje, cómo realizar momentos de formación sumativa al final de cada una de las unidades y formativa en los diferentes puntos o momentos que se iban desarrollando dentro de las diferentes unidades. Y finalmente, pues llegar a la construcción de la ruta de aprendizaje. Después de haber pasado por esos tipos de aprendizaje, la didáctica interactiva, definido los tipos de interacción, se construye la ruta y se definía con los autores los diferentes tipos de actividades para enriquecer los contenidos. Ahora pasamos a la fase 2. Bueno, muy bien. En la fase 2 nos va a explicar el proceso la magíster en informática educativa, Naifer Acuña. Adelante, Naifer. Hola, muchas gracias. Luego de haber iniciado, como lo explicaba Julia con anterioridad, y haber entendido y comprendido la dinámica de la construcción de estas rutas de aprendizaje, había que llevarlo a lo práctico, es decir, había que empezar la construcción de ese contenido como tal. ¿Dónde se define eso? En el sílabus o documento maestro, que era la construcción base para la creación de los contenidos que íbamos a digitalizar. Esta creación de sílabus se hizo de la mano con los formadores y
los líderes que están a cargo en la escuela digital, en la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, con el fin de llevar estos contenidos a una manera digital. Es decir, había que mirar el análisis de la necesidad que vienen ellos entendiendo dentro de su proceso de formación y que han venido realizando de una manera 100% presencial, cómo se llevaba a ese mundo digital. Luego teníamos las ofertas de formación que quería ofrecer la escuela en cuanto a estos contenidos. Se definieron los temas, se seleccionaron los expertos. Esto fue un grupo de académicos rigurosos que también estuvo a cargo de co-crear, como lo explicaba Julia anteriormente, desde la elaboración y la escritura de lo que iba a ser los temas maestros para llevarlo a ese sílabus y poder pasar a esa fase de digitalización. Luego de haberse reunido y haber escogido, entendido, discutido y mirado las temáticas, vino la validación del sílabus por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Se realizaron una prueba piloto con uno de los diplomados, el diplomado en competencias administrativas, que tuvo 3 módulos. A partir de allí, se definieron esos momentos de los que nos explicaba Julia anteriormente, se combinaron las didácticas y se logró integrar un objeto virtual de aprendizaje que fue lo que dio pie a la creación y empezar con la construcción completa de lo que fueron los 8 diplomados. Todo ese proceso se dio durante esta fase 2, en la cual desde la escogencia de los temas, la discusión, la interacción, la co-creación, se llegó a la validación de ese producto final, que fue el piloto que se realizó de manera conjunta entre los formadores, los expertos, autores, el equipo de validación, y lo que nos dio pie a dar inicio a esta creación de estos 8 diplomados. Con eso se abordó todo lo que fue la creación de esa parte. Un tema importante que hay que mirar y una restricción fue la coyuntura que se nos presentó durante la pandemia del COVID-19. Mientras se planearon los diplomados y en el marco del proyecto estaba pensado llevar a los autores a inducirlos a este mundo virtual. Sin embargo, la pandemia nos hizo irnos más allá y volverlos prácticamente unos expertos en cuanto a didácticas y materiales. Todo el proceso se hizo de manera 100% virtual, en los cuales ellos aprendieron no solo la importancia de combinar estos 6 momentos, de aplicar esa didáctica a la hora de evaluar tanto formativa como sumativamente, sino de encontrar una mediación precisa entre lo que es la presentación del contenido y una formación 100% online para un público que no venía acostumbrado. Esto fue un plus que nos regaló la pandemia y que nos permitió llevar un poco más allá todos estos contenidos. Eso fue, a grosso modo, lo que realizamos en la creación de esta segunda fase, donde el punto más importante fue poder definir las temáticas aplicadas en el sílabus, ya que esto es lo que iba o lo que permitió poder llegar a la creación y construcción de los 8 diplomados que se desarrollaron durante todo este proceso. Muchas gracias, Naifer. Y finalmente, Julia nos va a explicar de nuevo esa fase final, la última fase de co-creación de la didáctica y las actividades interactivas. Entonces, te devuelvo la palabra, Julia. Bueno, esta última fase la vamos a explicar en conjunto. En esta fase, en la última fase, la de co-creación de la didáctica y de las actividades interactivas, se desarrolla con 5 pasos básicos. Una definición del mapa o una muestra de cuál es el mapa de recursos didácticos, poder realizar la validación académica de esos recursos educativos, elaborar de manera muy clara, precisa, fácil de entender tanto para el experto como para el equipo de diseño instruccional y el de diseño gráfico y multimedia, lo que son los guiones, y la creación de cápsulas formativas que, como lo explicaba Naifer hace un rato, pues inicialmente en el proyecto se había planeado hacerla de manera presencial con los autores y acompañarlos en este momento de creación de sus videocápsulas. Pero debido al COVID nos tocó hacer todo virtual. No solamente nos tocó hacer el contenido final para los discentes de esta manera, sino también el trabajo conjunto con los autores. O sea, nos tocó practicar lo que estábamos predicando. Y finalmente toda la parte de integración y montaje. Naifer, tú que estuviste muy a fondo en esta fase, ¿quieres agregar algo? Sí, la importancia de resaltar cómo pudimos llevar toda esta magistralidad a un mundo 100% virtual, cómo logramos poder que nuestros expertos, que se convirtieron al mismo tiempo en nuestros estudiantes,
pudieran desarrollar de una manera muy didáctica estos contenidos. La construcción de las rutas de aprendizaje fue una experiencia bastante enriquecedora, no solo desde la parte de lo que es la experiencia en lo que es la creación como tal de objetos virtuales de aprendizaje, sino en el poder sentir y recibir de ellos cómo podían ir entendiendo los procesos, cómo se fueron familiarizando con las dinámicas, cómo fueron aprendiendo términos, cómo se fueron enganchando con toda esta didáctica de la virtualidad y el agradecimiento final que fue ver los productos realizados y ver y comprender que más allá de tener una plataforma LSMS o una plataforma LMS, un software, es la esencia del docente, de quien está a cargo, el poder entender cómo puedo llevar esa potencialidad de mi ser como maestro integrada con metodologías y momentos y permitirme la creación de objetos virtuales que vayan mucho más allá de tener un video, un PDF y un examen, que fue lo que realizamos en este diplomado. Realizamos más de 350 rutas de aprendizaje diversas con distintos momentos donde, como Julia lo mencionaba al inicio, integramos adquisición, aprehensión, discusión, y combinamos todo esto con diferentes tipos de actividades, desde selección múltiple, falso verdadero, drag and drop, diferentes modalidades que permitieron darle una interactividad 100%. Es decir, estamos convencidos de que el discente no va a tener tres pantallas sin tener una interacción directa con su contenido. Lo hace que sea mucho más personal, mucho más autogestionable y que la experiencia de aprendizaje está pensada desde el momento que la OVA inicia hasta cuando ellos cierran. Fue una experiencia bastante enriquecedora y, sobre todo, como lo decía Julia, el ver cómo aplicamos lo que predicamos de una manera exitosa, creo que fue la gran respuesta a toda esta creación y a esta metodología escogida. Muchas gracias, Naifer. Y finalmente, Julia, ¿nos quieres compartir y cerrar con las lecciones aprendidas, los principales logros adicionales a los que mencionó Naifer? Sí, queremos cerrar esta cápsula de aprendizaje con las lecciones aprendidas. Lo primero, la parte de gestión de cambio. La virtualidad realmente exige repensar los contenidos, las dinámicas, los momentos, las actividades que nosotros como docentes utilizamos en nuestras clases presenciales y empezar a ponernos en los zapatos del discente y hacer que él pueda sentir que esto es un recorrido continuo, desde los momentos sincrónicos, asincrónicos, los momentos en plataforma, los momentos de su consumo autónomo fuera de la plataforma. ¿Cómo hacemos para realmente nosotros poder garantizar el desarrollo de esas competencias que se planean desde el sílabo? El segundo es el tema del trabajo en equipo. Aquí fue un equipo grande, un equipo con diferentes tipos de competencias, expertos, formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, un equipo de diseñadores instruccionales, de un equipo académico de diseño gráfico y multimedia. Entonces, ver cómo se conjugan esos diferentes saberes para potencializar y dar el mejor resultado como de un trabajo en equipo. El tercero, contar con una muy buena plataforma para creación ágil de contenidos y learning, como lo mencionaba Naifer hace un rato, con un Learning Content Management System o LCMS. Y finalmente, poder vertir todo eso que se ha construido en una plataforma de difusión que pueda incorporar los recursos de acompañamiento y asistencia tecnopedagógica. O sea, poder vertir todo eso en un Learning Management System de muy buena calidad para que finalmente la experiencia del discente y todo eso que se ha creado y co-creado, pues cumpla su finalidad. Esas son, por destacar, 4 lecciones aprendidas muy importantes y que esperamos que les sean útiles en sus procesos de co-creación, de creación de contenido, de ese repensar la oferta pedagógica hacia la virtualidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes y con esto terminamos esta píldora de cómo se logró el proceso de diseño y co-creación de contenido y learning para la oferta de diplomados 2020 de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y tal vez yo quiero cerrar con un elemento fundamental. Este proyecto y este proceso logró que el experto formador también se volviera un experto creador de didáctica interactiva. Se lograron superar todas las fricciones tecnológicas y metodológicas para lograr que el usuario final pudiera disfrutar de la experiencia, de la base acumulada de conocimiento que estos formadores le transmitieron a todos los que van a disfrutar de este programa de formación. Así que ese espíritu colaborativo y esa capacidad de crear colectiva y colaborativamente creo que deja una huella importante en la capacidad
para crear nuevas oportunidades de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales. Entonces, muchas gracias a Naifer Acuña, muchas gracias a Julia Rosa Romero, y nos vemos en una próxima videocápsula.